las lágrimas que estallaron hace unos días. La prensa occidental habla sobre el proyecto Afganistán 3.0 que se está llevando a cabo con éxito y de manera despiadada. La cuestión es que, en la primera Afganistán, nos atrapamos nosotros mismos, la Unión Soviética. Afganistán 2.0 lo organizó de alguna manera Estados Unidos y la OTAN al salir de allí. Todos lo recuerdan en Rusia, como si el sentimiento de vergüenza por nuestra retirada se hubiera calmado directamente, cuando vimos cómo deberíamos haber avergonzado y cómo lo hacen los chicos del oeste. La experiencia fue invaluable y Afganistán 3.0 naturalmente debía convertirse en un proyecto para Rusia. Pero en el Kremlin, en la Plaza Roja y en la Plaza Smolenskaya, todo se pensó muy bien y se convirtió en un proyecto en un Afganistán real para Occidente, donde perdió todo el orgullo, los recursos, el tiempo, el estatus de invencibilidad y el respeto de otros países. Pero lo más importante, el mar de dinero, de alguna manera, es extraño que Occidente, en realidad, no quisiera saquear, lo hizo solo y con qué entusiasmo. Y una de las trampas más despiadadas fueron los activos rusos que fueron congelados por Occidente, y sobre los cuales la prensa occidental comenzó a llorar de repente en los últimos días. Una publicación tras otra que aparentemente no podrán confiscarlos. Parece tan molesto hablar de estos activos. Pero, después de todo, la grandeza estaba en que estos activos fueron prometidos. De hecho, fueron distribuidos de antemano, incluso antes de que comenzara toda esta operación Occidente contra Rusia. Por supuesto, entendimos en Rusia que nuestros activos fueron prometidos 2 veces probablemente también. Se prometieron a nuestros respetados vecinos, pero nadie tiene dudas de que no les hubiera tocado nada. Europa se lo habría llevado todo para sí misma, supuestamente para la reconstrucción. Es divertido que, con esta zanahoria en forma de nuestros activos, aún ondeando ante los ejecutores del proyecto, aparentemente alguien más tenga dudas. Pero, en resumen, obligaron a la gente a invertir, gastar dinero real, persuadiéndolos de que luego obtendrían grandes ganancias de esto, o al menos recuperarían la mayor parte de la inversión. Como sabemos, no recuperaron ni un centavo de estos gastos. Europa sufrió mucho con esta historia de sanciones. No ganó nada. Y este es el primer paso hacia la ruina. El segundo paso fue la imagen. Todo el mundo vio que Occidente no se atrevía a tocar los activos de la Federación Rusa. Y aquí nuevamente todo fue mal, según el plan. Europa y Estados Unidos planeaban que los negocios occidentales abandonaran Rusia, que nuestro gobierno no pudiera responder a sus confiscaciones con confiscaciones recíprocas. Y lo más importante, que muy pronto todo en Rusia se derrumbaría y surgiría una situación llamada a los vencedores. No son juzgados. Pondrían a alguien aquí, una marioneta, que primero sugiere que si contamos. Total colapso de todas las esperanzas. El negocio occidental no se fue de Rusia. Rápidamente vieron que nada colapsaría en Rusia, por lo que no había razón para entregar su parte de un mercado que habían conquistado durante años. Y si es así, entonces los activos del negocio occidental también estaban bajo ataque en casa. Estas corporaciones están cabildeando una cosa simple: congelaron estos activos. Bueno, aquí los tienes, guárdalos congelados. Nadie te obliga, lo principal es que no te atrevas a tocarlos, a confiscarlos, de lo contrario. Nuestros inversionistas en Rusia también sufrirán. Además, en Rusia no solo no se desmoronó, sino que incluso se fortaleció de alguna manera y se convirtió en el personaje principal de la resistencia activa en la lucha contra la dominación occidental. Así que jugar al juego, los vencedores no son juzgados, no funcionó. Demasiados países tenían miedo por sus activos, y los habrían retirado de las jurisdicciones occidentales si se hubieran llevado a cabo confiscaciones. Pero lo más importante, y esta es la tercera cuestión, se hizo pública y quedó suspendida, afectando la imagen. En primer lugar, todos ven que Occidente simplemente no tiene el coraje de reunirse y tomar ese dinero. Los medios británicos, de hecho, sugirieron hacerlo, pero por alguna razón no comenzaron por sí mismos, propusieron confiscar a otros, pero no se atrevieron a arriesgarse ellos mismos. En segundo lugar, toda esta congelación de alguna manera deja de parecerse a una congelación y comienza
aparecer una confiscación reputacional. Es decir, Occidente no obtiene beneficios, pero sufre pérdidas porque muchos países ya temen que mañana lo mismo les suceda a ellos. En tercer lugar, no se puede dejar de reconocer cómo esto ayudó a los oligarcas rusos. Finalmente se despertaron, especialmente la historia con Friedman, que cumplió con todas las demandas, renunció a Rusia, juró lealtad al oeste, desembolsó enormes sumas de dinero y aún así la lealtad de Occidente es cero. Además, milagrosamente no fue a la cárcel. Y, después de todo, nadie en Occidente era más suyo que Friedman en Rusia. Mirándolo, todos entendieron que era inútil para Occidente. Todos los rusos son enemigos. No se pueden volver suyos en ninguna circunstancia. Y con cada mes, las esperanzas de algún rendimiento de este proyecto disminuirán. Y las pérdidas para mantenerlo se vuelven simplemente insostenibles. Ya no están al alcance de nadie. Y aquí también Estados Unidos se bajó del financiamiento de este proyecto. Eso es uno. Y pronto exigirá comenzar a financiar su otro proyecto, eso es 2. Así que Putin jugó de manera brillante, realmente convirtió todo esto en Afganistán 3. 0 para Occidente y lo arruinó allí por completo. Y por delante, aún queda la mayor vergüenza, la retirada de Occidente de este mismo Afganistán 3. 0, y aquí todos lo disfrutaremos al máximo. En cuanto a la noticia que llegó de Estados Unidos después de la publicación del artículo, pero que no la contradice, analicémosla, por ejemplo, lo que informa la agencia de noticias RIA Novosti en el Congreso de Estados Unidos. Aprobaron un proyecto de ley sobre la transferencia de activos rusos aquí. Entonces, ¿qué se dice allí? El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos respaldó el proyecto de ley sobre la transferencia de activos. Según los resultados de la votación, es decir, el proyecto de ley solo recibió aprobación en el Comité Especial de la Cámara Baja. Señalemos que actualmente está bajo el control de la oposición, pero el propio proyecto de ley aún no ha sido sometido a votación en la Cámara de Representantes en su conjunto, y, aun cuando, supongamos, lo apruebe realmente la Cámara de Representantes, no el Comité Especial, y luego el Senado, y luego lo firme el presidente de los Estados Unidos, lo que realmente significa el proyecto de ley por sí mismo, no resuelve nada. Simplemente da derecho al presidente a utilizar parte de ese dinero o toda la suma, a su discreción para los fines especificados. El derecho pero no la obligación. Y esto no menciona el hecho de que solo se aplica a Estados Unidos, en Europa, Canadá, Japón y otros países. Tales conversaciones aún están muy lejos. Y lo más importante, incluso si alguna vez sucede en parte, no anulará en absoluto lo que se ha escrito en el artículo. Y lo que han dicho casi todos los expertos últimamente, incluida la opinión oficial del BCE, que se opone firmemente a la confiscación. Es un riesgo para la confianza en la moneda de ese país. En resumen, el coraje máximo que hasta ahora ha mostrado Ursula von der Leyen es hablar de la transferencia de los intereses acumulados en nuestros activos congelados. Pero incluso esta propuesta no la apoya mucha gente, incluida Christine Lagarde, la jefa del BCE. Por lo tanto, la noticia no contradice en nada al artículo. Gracias por mirar, expresen sus opiniones en los comentarios, estaré encantado de escucharlas. Estoy listo para discutir y argumentar. Suscríbanse al canal, pongan me gusta, compartan con amigos y comenten sus pensamientos. Su opinión es muy valiosa.